Soy un humano que vivió más o menos 42 años en su sombra, en muchas crisis, una depresión grandísima durante 42 años. Intento tirarme por una ventana, más de un sitio que es bien particular en Residencias Tequendama. Yo me doy cuenta que durante toda mi vida, durante esos 42 años, yo viví con ganas de morirme. Me levantaba en la cama y veía demonios al frente mío queriendo meterse en mi cuerpo, pero pues yo era acumular plata, acumular bienes y hacer burradas con la plata, porque no hice más sino burradas con la plata. Yo conocí los hongos recién, yo me había intentado suicidar y como a los 15 días la terapeuta con la que yo trabajaba en ese momento me propone hacer una sesión de hongos. Las medicinas ancestrales te llevan a la información que tú no has querido ver, ¿no? Como que te levantan el velo. Entonces sabe uno que está sanando. Uno llora como una Magdalena y llora, pero está sanando. Y logro pues encontrar esa vocación de servicio de la que tú hablabas, de que no en vano había vivido todas esas circunstancias, toda esa sombra que viví en mi vida. Me permitía como la maestría de poder acompañar a personas en ayudarlas a salir de la crisis. Y ese es un poco el propósito de mi vida, ayudar a las personas a integrar la sombra. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like nos acompaña un hombre con una trayectoria sólida como abogado y conferencista, pero cuya historia más importante no está en su hoja de vida, sino en su proceso interior. Guillermo Cáez convirtió sus crisis, sus heridas y sus aprendizajes en servicio. Hoy conversaremos y hablaremos con el ser humano detrás del personaje. Guillermo, bienvenido. Paula, muchas gracias a obviamente las personas que te ven, gracias por esa descripción, es una muy bonita descripción, sonreí cuando la estabas dando porque es bien acertado de convertir lo que fue una gran crisis de mi vida, 42 años de crisis, en servicio. Me encanta, y mira que yo te sigo por redes sociales y he visto muchas cosas que haces que la verdad me encanta, porque a mí todo el tema de desarrollo personal, de crecimiento personal me apasiona un montón. Y como siempre le digo acá a mis invitados y a la comunidad detrás del like, la gente que se sienta en este espacio, me gusta conocer los procesos, porque es que muchas personas piensan que uno hace cosas, en este caso por redes sociales, porque por esto se llama Detrás del Like, y es que uno de pronto se sacó del sombrero una serie de ideas, pero es que resulta que uno ha tenido una serie de transformaciones a lo largo de su vida. Y pues qué chévere que estés acá para que nos cuentes un poquito más de ti, y quiero comenzar esta conversación precisamente con eso. ¿Quién es Guillermo Cáez? Cuéntanos un poquito más de ti. Pues mira, Guillermo Cáez es un humano como cualquier otro. Yo hoy trato, o más bien trabajo para desprenderme como de esas etiquetas que nos hemos puesto en el mundo, como que soy abogado o hago, sí, como del quehacer. Soy un humano que vivió más o menos 42 años en su sombra, en muchas crisis, una depresión grandísima durante 42 años. Yo he contado mucho esto, pero pues obviamente es tu espacio, y hace más o menos unos 4 años intento suicidarme, intento tirarme por una ventana, más de un sitio que es bien particular en Residencias Tequendama. Yo termino viviendo en Residencias Tequendama después de un divorcio, y ahí justo en un piso 23 intento lanzarme por la ventana tratando como de aliviar ese dolor que estaba sintiendo de toda la crisis que estaba viviendo, y empiezo como a retroceder en mi vida y a decir, pucha, ¿será que yo debo tratar de quitarme el dolor causando más dolor? ¿No? Lo que me ha traído aquí es el dolor, y esa es la forma de resolverlo. Y doy un paso atrás y digo, pucha, ni mi hija, yo tengo una hija, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie que me conoce, que seguramente me quiere, merece que yo, por tratar de aliviar mi dolor y quitarme el dolor, acabe con mi vida causando más dolor. Claro. Entonces, la que me tenga que comer, que ya sabemos cuál es, pues que me la tenga que comer, y echo para atrás. Y ahí empiezo un gran viaje interior. No es que el resto de mi vida no haya sido un viaje espiritual. Al final, todos mis 42 años de crisis fueron un gran periodo espiritual, pero fue el periodo como de preparación. Como cuando al acero lo meten en fuego, ¿no? Entonces fue el periodo del fuego, el fuego.
Y en el camino empiezo a entrar en mí y a descubrir unas facetas que yo no conocía de mí, a darme cuenta que fui una persona con 1000 máscaras, que se adaptó mucho a muchas personas para encajar, que quería encajar en todos los lugares. Entonces, si yo tenía una novia, por ejemplo, que le gustaba el reggaetón, a mí me gusta el reggaetón. Si le gustaba la música popular, a mí me gustaba la música popular. Si tenía un amigo que le gustaba el metal, a mí me gustaba el metal. Y si tenía otro que le gustaba Ricardo Arjona, a mí me gustaba Ricardo Arjona. Pero eso fue muy bonito porque no fui nadie durante mucho tiempo. O sea, viví una gran crisis de identidad, pero eso me permitió conocer muchas cosas. Entonces hoy básicamente me gusta todo. O sea, ya no soy una persona que dice, es que a mí me gusta solo la pasta o me gusta solo la música X. Logré conocer cosas, entonces me permitió tener como un abanico de posibilidades en definirme en el yo. Y ahí arranca un proceso espiritual, por supuesto terapéutico y con muchas herramientas que fue encontrando en el camino. Y logro pues encontrar esa vocación de servicio de la que tú hablabas, de que no en vano había vivido todas esas circunstancias, toda esa sombra que viví en mi vida, me permitía como la maestría de poder acompañar a personas en ayudarlas a salir de la crisis. Y ese es un poco el propósito de mi vida, ayudar a las personas a integrar la sombra, Ujú. a que todo ese HP que tenemos por dentro todos, porque todos tenemos un hijo de puta, perdón si no se puede decir No, groserías, tranquilo. a integrarlo, ¿no? A reconocerlo, porque cuando empezamos a entender nuestra sombra, empezamos a trabajar con ella, empezamos a caminar con ella y no sale descontroladamente, ¿no? No pasa que no podamos controlar muchos patrones de nuestra vida y ahí pues ya arranco también un proceso de formación personal y demás, con el que me trae acá, con el que empiezo a, no sé si cuento más detalles, ¿no? Claro, no, este es el Siendo espacio. A mí me encanta que se rieguen en todo lo que nos quieran contar. muy bien, entonces yo hablo mucho. Ujú. Y resulta que cuando yo estoy en medio de la crisis, digamos que la vida me tuvo que aplacar mucho, ¿no? Yo tenía un ego muy, muy, muy grande. Yo la mayoría de las cosas que hice en mi vida, que la gente cataloga de exitosas, es decir, en la profesión de abogado, uno podría decir que mi profesión ha sido exitosa, ha sido reconocida, premios y demás, y una cantidad de cosas que son como muy del mundo exterior, pero yo las hacía para creerme mejor que los demás, ¿no? Nunca la hice o nunca recibí el reconocimiento como como algo material que me pudiera decir, oiga, ha hecho un buen trabajo, sino que yo de alguna manera era B, que soy mejor que todo el mundo. Y muchas de las cosas que hice en mi vida fueron a propósito de eso. Ahí en ese momento de la crisis, cuando yo estoy viviendo todo ese proceso, pues de separarme de quien en ese momento era mi esposa, y mi mamá la diagnostican con cáncer, yo soy hijo único además, consentido de mi mamá, cercanísimo de mi mamá, entonces eso para mí fue como Claro. la gota que rebosó el vaso, y en el camino mi mamá muere, ¿no? En este camino mi mamá murió hace 3 años, y en ese proceso muere, y cuando muere empiezo ahí ya empiezo a encontrar un poco cuál es el propósito, en dónde me voy a ubicar como en lo que debo hacer en mi vida y en la misión de mi vida, no solo venir a reproducirme, a comer, a acumular bienes Ujú. y ya, sino que había algo más detrás de mi vida y empieza el propósito de servir, ¿no? De acompañar almas así fuera una sola. Y empiezo muy tímidamente con la muerte de mi mamá, porque yo no quería que mi mamá se enterara de todo lo que yo había sufrido en realidad, porque decía, pucha, si ella me oye, de verdad va a sufrir mucho. Pero yo lo quería lanzar y arranqué con un podcast, se llama En Tinieblas. Ujú. Y ese podcast, su primer episodio es precisamente hablando de la muerte de mi mamá. Cómo logro pasar a la aceptación y hacerle como el hackeo al duelo para no necesariamente no o dejar de sufrir y demás. No. Yo sentí mucha tristeza y la siento todavía, extra. Yo creo que me echo una llorada por mi mamá una vez a la semana, pero desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de, pucha, me haces falta, me hace falta un abrazo tuyo, Claro. ¿no? Trabajo mucho para no olvidar su voz, para tener su recuerdo vivo, y hay momentos donde obviamente mi humanidad se debilita y la extraña mucho, pero mi espiritualidad se conectó mucho con ella, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas ahí alrededor de la muerte de mi mamá, pero la cuento en el podcast y ahí cuento cómo paso de una negación a una aceptación en cuestión de, no sé, una distancia, ponle de 10 cuadras, pues yo estaba muy cerca de la clínica donde ella muere. Y llego y empiezo a entender que la vida es mucho más que esto que estamos haciendo, que esta materialidad,
que somos mucho más que simplemente personas que vienen a generar un propósito de ser profesionales, ser exitosos, acumular y tener casas y tener hijos, sino que realmente el viaje es interior. Y Claro. empiezo a viajar en mí y a encontrar ahí pues una cantidad de cosas Ujú. que son muy dolorosas, que fueron muy dolorosas, pero que me permitieron aprender mucho de mí, ¿no? Conocerme ha sido el gran trabajo tal vez de los últimos 4 años. Yo no me conocía, no sabía quién era yo y por eso mi crisis de identidad. Ujú. Guillermo, tú hablas que este episodio que tuviste en Residencia Kendama, que fue hace 4 años, que uno puede decir es que es relativamente poco, estabas pasando por una crisis, ahí ya le habían diagnosticado cáncer a tu mamá, o sea, tú ya tenías conocimiento de eso, o qué estaba pasando por tu vida, que tú dijiste como, yo necesito acabar con mi vida. Eso pasa muchas cosas. Yo me doy cuenta que durante toda mi vida, durante esos 42 años, yo viví con ganas de morirme. Y voy a explicar por qué con ganas de morirme. Yo muy pequeño me exponía a unos peligros innecesarios. Y una anécdota que nunca he contado en redes, yo tenía tal vez unos 13, 14 años y estaba con un grupo de amigos en el barrio donde yo vivía y pasó un señor, yo estaba recostado en un carro y pasó un señor. No, que ese es mi carro, que no se recueste, pero pues yo como era medio altanero y buscaba pleito todo el tiempo, como así que no me recueste? Sí, y ese señor sacó una pistola. Yo tenía 12 años, ¿no? Entonces estaba hablando. Ujú. Y yo cogí la pistola y me la puse en la cabeza. Y le dije, bueno, ¿qué hubo? Lo vi, dispare. En ese momento, por supuesto, dentro de mis amigos fue el valiente, ¿no? El gran Claro. acto de valentía. Sí, Este es el exacto. macho, el no sé qué. Y cuando yo empiezo a hacer la retrospectiva en mi vida, empiezo a darme cuenta que yo realmente me quería morir, sin saber que me quería morir. Más, más grande, un poco ya en la etapa de la universidad, que uno salía de rumba, no sé qué, yo vivía muchos excesos, entonces tomaba mucho trago, también con ganas de morirme, ¿no? Yo tomaba hasta que no podía más. Lo mismo las drogas, ¿no? Yo no fui un consumidor diario de drogas, Ujú. pero cuando consumía pues como Diomedes Díaz a matarme. Ujú. Y todo eso empieza a revelarme que en realidad lo que yo estaba experimentando era un gran proceso de depresión no conocido, no entendido porque me acostumbré a vivir de esa manera. Salía de la universidad y llegaba de rumba y mis amigos me dejaban, yo me hacía el que entraba, yo vivía en ese momento como un poquito más arriba acá, como por la 127 con 19, y en ese momento el puente de la 127 era como el terror porque allá se hacían los malandros y yo me salía borracho y me iba caminando allá a buscar pelea. Y me iba y me peleaba con los que estaban ahí. Obviamente en ese momento era la gran anécdota del macho, el chacho que se vaya, Ujú. pero empiezo a darme cuenta que en realidad lo único que estaba exponiendo era a morir, a morir, a morir, a morir. Era como alguien lograba matarme porque yo no sabía tomar esa decisión, ¿no? Como que no sabía encontrar esa ruta. Hasta que llego al Tequendama. Entonces en el Tequendama yo justo en pandemia me voy a España, el gobierno español me da un permiso, voy a hacer un proyecto allá con el gobierno español, duró un año casi y ahí pasa un proceso de crisis pues con quien era la esposa que yo tenía en ese momento, nos divorciamos, eso ya venía digamos que cocinándose una crisis, yo en España muy deprimido, muy deprimido, me subo como unos 40, 50 kilos, comiendo, alcohol, solo, pues allá no tenía amigos, pues tenía muy pocos amigos, entonces antes tenía una vida muy sola y empiezo a darme cuenta de la depresión un día. Yo estaba tomando clases de inglés y las estaba tomando en línea. Y llegó la profesora y yo me puse a llorar, apenas la, ¿pero qué te pasó? Y lloré y me dijo, mira, yo he sufrido depresión, esto no es normal, busca ayuda. Y yo empiezo intuitivamente como a buscar ayuda, a leer, no sé qué, pero pues yo era muy egocéntrico, ¿no? Yo decía, todo lo de la mente todo lo puede, o sea, y en realidad sí, Claro. pero lo que pasa es que en ese momento estaba muy contaminado para que mi mente pudiera sacarme adelante. Regreso, me divorcio, diagnostican, mi mamá ya venía con un diagnóstico de una em, cirrosis autoinmune, Ujú. es decir, mi mamá no tomaba, no era una mujer que consumiera alcohol y le desarrolló una cirrosis, y cirrosis cáncer y ahí pues ya el desenlace. Pero fue todo en ese periodo de tiempo, porque antes de irme yo a España, que ya estaba en crisis, arranca la enfermedad autoinmune y cuando yo llego más o menos a los 6 meses la diagnostican de cáncer y al año y medio muere. Todo esto durante la crisis.
Y cuento la particularidad del Tequendama porque yo, ya que sé qué haces tú en tu vida diaria, resulta que yo estaba en una habitación que el número es 2312. Ok. Y esa habitación, ¿por qué es particular ese número 2312? Es una habitación con una energía muy, muy densa. Y yo vivía muy atormentado allá, ya tuve temas, me encontré con demonios de verdad, o sea, que me levantaba en la cama y veía demonios al frente mío queriendo meterse en mi cuerpo, cosas bien, bien particulares. Pero yo me voy y, no sé, 2, 3 días después, arriendan esa misma habitación a quien lideró el escándalo de la UGRD. Ahí se fragó todo, en esa misma habitación. Entonces yo salgo y entra la persona, la toman y ahí se fragua todo el escándalo de corrupción. Pero ese lugar es un lugar con Muy denso. muy, muy, pasa de todo, ¿no? Ahí hay de todo. Yo veía muchos, sobre todo congresistas no tan conocidos, pero congresistas de las regiones, con niñas, con mujeres muy jóvenes, prostitución, mucho extranjero con prostitución dentro del lugar. Entonces es un lugar, o es un lugar con una energía muy, muy densa y yo pues estaba endemoniado. Claro. Entonces ahí arranca como todo ese proceso de introspección y de camino. Y la pregunta que me hacías es si mi mamá estaba en ese momento. Sí, o sea, lo que pasa es que yo ahí me alejo mucho de todo el mundo, ¿no? Yo como que Estás ensimismado. y además no sé qué hacer, no sé para dónde cogerlo. El único norte que yo veía en ese momento era que supuestamente recuperar la familia que tenía pues con esta esposa. Después me doy cuenta que yo busqué todo el tiempo separarme, así como buscaba morirme, durante todo el matrimonio busqué cómo ella tomara la decisión por mí, no yo tomar la decisión, ¿sí? Y no durante todo, no, eso no quiere decir que Claro. no haya estado enamorado, pero durante una buena parte, yo creo que por ahí los últimos 4 años finales, yo estaba buscando la forma en que ella me dijera, no, ya no más, o sea, yo no me aguanto eso, o sea, entonces voy a viajar y me la pasaba por fuera, buscando proyectos, no sé qué, para que ella de alguna manera estuviera sola. Eso lo sé hoy, ¿no? En ese momento era, voy a conseguir proyectos y demás. Y así, infiel y demás, y muchas cosas, buscando que ella incluso me descubriera. O sea, yo era descarado con la infidelidad. Y nunca, salvo esta detonada, pues que ya fue la última, ella toma la decisión, pues tomamos al final la decisión juntos, pero pues ella es la que me echa de la casa. Y yo salgo de la casa y ahí digo, pucha, ¿qué hice? Y muy apegado a muchas historias que tenía, pero me doy cuenta igual que en mi vida había desarrollado como un problema para decir no y un problema para expresar lo que yo realmente quería y sentía. Ujú. Yo me sentía muy insatisfecho con muchas cosas en mi vida, pero aún así era lo que había que hacer, ¿no? Es el mal camino que hay que seguir y hay que ser exitoso. Y yo soy muy de acción, entonces pues las cosas terminan dándose por resultado de la acción. Pero pues yo era acumular plata, acumular bienes y hacer burradas con la plata, porque no hice más sino burradas con la plata. ¿Qué te hizo frenar en ese momento que tú dijeras como yo no puedo hacer esto? De suicidarme. Mm. Yo creo que fue al menos el primer acto consciente de que mis actos iban a tener efectos en otro. No, yo fui un narcisista durante esos 42 años absolutos, o sea, enamorado de mí, o sea, Narciso no se quería básicamente. Y mm, es como la primera vez que yo me siento a pensar, pucha, si yo hago esto va a impactar a otros. Yo normalmente decía, pues la gente se tiene que chupar lo que yo haga, porque al final, pues, además yo soy la estrellita, entonces yo tenía la firma, una firma de abogados, entonces mis socios, ¿cómo así que se va a ir a España? Pues, huevón, todo se resuelve, no pasa nada. Voy a abrir la oficina en España y una cantidad de cosas que eran bonitos sueños, pero con una persona que los está impulsando desde el lugar incorrecto. Eh, entonces ahí yo creo que ese detonante es cuando yo estoy metiendo el pie en el piso 23 y, y diciendo, pucha, ya, como estaba subido de peso, pues no cabía por la ventana y estaba haciendo fuerza y como que ese intento de meterme, fue un momento en que dije, pucha, yo no, yo tengo que parar, o sea, yo no puedo seguir causando más dolor, o sea, yo no me puedo cagar la vida a más gente,
Y no porque me la haya tirado, yo hoy entiendo diferente, pero en ese momento la reflexión fue esa, no me puedo tirar la vida de mi hija por querer quitarme este dolor. Y yo llevaba mucho tiempo ya muy deprimido, muy deprimido. Y lo único que al final uno, o por lo menos lo que yo entiendo de una mente suicida, es que uno quiere acabar es con el dolor, no con su vida. En realidad la vida no es simplemente una consecuencia de quitarse el dolor, ¿no? Del peso que uno está llevando encima. Y además de la separación mía, entonces empiezo a entender por qué me iba a suicidar tirándome desde tan alto, porque pues estaba muy dividido en mis mundos espiritual y personal, y en ese momento estaba diciendo que me iba a volver ateo y que Dios no existe. Hoy creo más que nunca en la existencia de Dios, no porque profese una religión, sino porque realmente he conocido la mano de Dios, ¿no? He podido ver a Dios muchas veces y digo, pucha, ¿en qué momento estaba tan ciego en mi ego y en muchas cosas, ¿no? Porque ahí hubo lo que llaman brujería y entonces me hicieron brujería. O sea, eso fue, o sea, es una historia digna de Ujú. Netflix, que tiene de todo. Sí. En alguna oportunidad escuché algo que me llamó la atención que tú dijiste, y es que a ti lo que más te confrontaba un poco era como matar el personaje. Yo le tenía mucho miedo a desprenderme de quien en teoría era, de quien Ujú. había construido, porque duré mucho tiempo construyendo ese personaje, ¿no? Ese personaje, el abogado exitoso. Cuando yo salgo con este proyecto, muchas personas empiezan a escribirme, yo pensé que usted tenía la vida perfecta. Claro. O sea, usted, o sea, reconocido económicamente muy bien, casado con una familia en teoría bien, pero pues yo ni tenía sexo con mi esposa, ni básicamente éramos roommates. Teníamos una buena relación de roommates en realidad, pero en realidad Ujú. no teníamos una relación de pareja, no había intimidad mental ni sexual entre nosotros. Pues yo me iba para hacer otras cosas con otras mujeres. Claro. Pero en realidad todo era una gran fachada de lo que había que construir porque era un gran personaje. Y cuando arranco con todo el proyecto de En Tinieblas, el gran reto fue eso. Incluso, yo no sé si he contado esta anécdota, yo arranco incluso las redes sociales con mi red personal y En Tinieblas por su lado. Ujú. Y un día dije, pucha, no, o sea, es que eso soy yo también. Claro. Al que no le guste, pues que no le guste. Y Ujú. unifiqué, empecé a unificar Ujú. porque dije, esto no se trata de un proyecto que va por allá y mantengámoslo escondido y no hablemos de eso. Costó mucho porque obviamente muchas personas no entendían yo por qué estaba haciendo eso y entonces empezó la burla, hay memes míos, hay stickers míos en el mundo de los abogados, porque yo algún día hice un podcast en la que hablaba de cómo yo empecé a transitar la sanación de mi masculinidad. Y una de esas fue empezar a dejar de ver porno, empezar a dejar de masturbarme Ujú. y me someto como en un modo monje para ponerme en realidad el reto de los instintos, ¿no? De cómo yo como hombre me dejaba dominar completamente de mis instintos y cómo si empiezo a abstenerme, empiezo a controlar mi energía y lo podía hacer. Fue duro al principio, pero pues hay stickers y memes míos con mi cara hablando de que no me masturbo. Ujú. Eh, Costó mucho eso, al principio no hablaba tanto, como que la gente decía, no, no, pues es un proyecto chévere, es una cosita ahí, y hoy es mi propósito, más que mi propósito de vida, es mi misión de vida. Tocar almas es la posibilidad de tener la oportunidad de servir, de poner tanta maestría al aprendizaje, al servicio, tener personas que confían en mí, un proceso terapéutico. Ujú. Todavía me sigue dando mucho temor enfrentarme a eso porque cada que me enfrento digo, pucha, que, o sea, ¿qué le voy a decir a esta persona? O sea, yo en Claro. realidad sé mucho de mí, pero no sé nada de esta persona. Hay personas que llegan de otros países Ujú. virtuales. Yo decía, pucha, ¿qué voy a hacer? O sea, en realidad yo puedo llevar un proceso terapéutico y la gran conclusión es que todos al final lo que estamos haciendo es guiado, ¿no? O sea, tú estás haciendo esto y por algo tienes la audiencia que tienes, es porque todos nos están llevando de la mano y cuando uno empieza a soltar eso y empieza a decir, "Pucha, es que Dios nos va llevando". Sí, por caminos que uno nunca se imagina. Incluso la caída es una caída controlada. Si te das cuenta, yo al final, muy doloroso, sufrí mucho, me dolió mucho, fue un proceso de literal desprenderse de las plumas, del todo, de la carne, de matar muchas veces a mi persona. De hecho, yo tengo un tatuaje aquí, esto nunca lo he mostrado. Y yo tengo un tatuaje con las fechas de nacimiento de mi mamá, de mi papá Ujú. y la mía. Okey. Mi mamá está muerta, entonces todos los que han muerto tienen un chulo. Y yo de alguna manera morí, pero esa muerte me dio la oportunidad de vivir. Ujú.
y es eso, ¿no? Es haber matado ese ser y sigo matando, ¿no? Eso todos los días muere una versión de mí, todos los días. Yo con una meditación digo, "Ah, también se murió. Bueno, chao, Claro. santa sepultura". Entonces, soltar el personaje fue muy, muy duro porque era el personaje de corbata, era el personaje que tenía clientes, o tiene, ¿no? Clientes corporativos grandísimos que van a decir mis contrapartes, columnista, también súper serio, acartonado, no sé qué. Ahora escribo es de bienestar en vez de política. Y eso, soltar ese personaje me costó mucho, mucho. Fue muy doloroso porque ese personaje en teoría me había llevado a tener reconocimiento. Claro. Y me di cuenta que ese personaje lo único que hizo fue alejarme del verdadero reconocimiento que era reconocerme a mí. Entonces, cuando empiezo a reconocerme a mí, empiezo a disfrutar mucho más el proceso del podcast, empiezo a tener mucha posibilidad de tener conversaciones con muchas personas que me llaman, que me buscan, y yo digo, pucha, esto es un milagro y es un regalo de la vida todos los días poder Claro. tener este tipo de conversaciones, poder hablar con alguien, poder servir, y yo me siento todas las noches y digo, gracias Dios porque hoy pude servir de una manera diferente, de esto, pero gracias, o sea, son días maravillosos los míos, a pesar de los retos, a pesar de las dificultades, son días maravillosos. Me gusta mucho que nos estés contando esto porque uno a veces piensa que cuando uno se, digamos, engancha con una carrera, con una parte profesional, pues ahí uno se va a quedar toda la vida. Y tú, como tú bien lo dices, pues premios, reconocimiento, como un abogado súper exitoso, dejar, digamos, un poco eso a un lado, porque sé que no lo has dejado del todo, tú sigues, digamos, con tu profesión, pero dejar eso un poco a un lado para meterte en otro camino. Has perdido gente cercana que dice como, este man se enloqueció, ¿qué está haciendo? Te lo digo porque eso pasa mucho. Muchas personas que se han sentado acá es como, es que yo comencé con este camino y se me fueron personas del lado que creía que de pronto estaban más cercanas y no. Yo creo que es un gran regalo que las personas se vayan. Mm. Hoy por hoy lo veo de esa manera, ¿no? Antes chocaba mucho con la idea de que uno cuando empieza a trabajarse internamente, lo primero que tiene que aprender es a soltar personas, familiares, amigos, y como que la vida va sincronizando todo. Yo creo en las energías y en la sincronía de la Total. vida, y creo que al final con quien no vibramos y no estamos sincronizados, sencillamente vamos a dejar de estar. No, no por odio, no porque uno se crea superior y, ay, ahora que yo vibro más alto, tú no vibras alto. Y entonces hoy, yo alguna vez decía al principio de mi proceso espiritual, es que uno se vuelve medio elitista energético. Hoy lo veo un poquito diferente porque sí, las personas de mi círculo cercano siento que al menos vibramos igual, o al menos si alguno vibra más o el otro, estamos como buscando nuestro crecimiento personal y estamos buscando cómo impulsarnos a crecer. Pero también hay personas que pronto están en un momento difícil y uno puede acompañarlos desde ese lugar para ayudar a subir su vibración. Si la persona no quiere, pues ya es imposible. Pero yo creo que aprender a despedirse también fue un proceso duro. Yo de aquí me he despedido de el 90% de mi círculo social, se fue. Clientes no, fue muy curioso. De hecho, los clientes, muchos me empezaron a buscar. Claro. Muchos me decían, oiga, muy chévere eso que está haciendo, me ha ayudado mucho. Y empezó otra faceta de mi vida con ellos, ¿no? Una relación diferente con ellos y ya no solo la profesional. Claro. La, Cuando estuve, yo fundé una firma, y de esa firma me voy precisamente porque si bien mis socios fueron socios maravillosos en ese momento y teníamos que vivir lo que teníamos que vivir, yo ya no vibraba con ellos y era muy difícil interactuar porque teníamos visiones de vida diferentes. Nada de eso, ni yo soy superior, ni ellos tampoco, somos iguales, solo que visiones y enfoques diferentes. Me voy a trabajar a otra firma muy, muy, muy grande que me hace una propuesta. Yo nunca había estado como en ese sector así corporativo y dije, pues, chévere, intentémoslo. De ahí salgo huyendo porque es un lugar que me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó mucho de reencontrar mi identidad. Ahí termino como de pulir un poco esa piedra y encuentro que yo necesitaba un poquito más de libertad, que yo necesitaba volver a ese lugar donde pudiera ser hoy, desde esta semilla, traer frutos diferentes, pero ser. Y ya llego al lugar donde estoy, que es un lugar maravilloso, me siento feliz, seres humanos maravillosos, como todo, hay retos, tenemos conversaciones difíciles, confrontadoras, pero todos dispuestos a oír. Y es una firma donde tenemos el enfoque en el ser. Entonces, ¿qué mejor lugar que estar ahí?
y donde además el proyecto En Tinieblas es un proyecto que incluso a mis socios les genera orgullo. En el otro lugar me decían, oye, ¿será que lo puedes dejar hacer? Y yo incluso ofreciéndome dádivas como de, pues si quieres te damos un presupuesto para que hagas otro proyecto, pero ¿por qué no dejas eso? Yo, buen abogado, me ha leído la política, entonces estaba en la línea perfecta en que no me podían prohibir nada porque sabía exactamente cómo lo estaba haciendo y lo que estaba haciendo para que no me prohibieran, pero era casi una parte oculta, ¿no? Como muy difícil, como que si yo iba a grabar contenido, es que van a decir, será que van a decir que yo no estoy trabajando, que yo no estoy haciendo nada. Y en este lugar como que me desprendí de eso, incluso me han pedido que les dé charlas a los abogados. Entonces ha sido muy bonito ese proceso como de reencontrarse y de poder servir desde otro lugar, saber que el derecho también es un lugar de servicio. Tengo clientes a los que antes les decía yo litigo, entonces yo les decía, no, camine, vamos y peleamos y ganamos. ¿Para qué se va a poner a pelear? No pelee, mírelo así, así, así. Eso va en contra mío, pero pues, ¿para qué se pone a pelear? Es un desgaste para usted, es un desgaste para la compañía, no, concilie eso es más fácil conciliarlo. Y me he vuelto, digamos que de alguna manera diferente, y eso ha hecho que, si bien mi círculo inicial se desintegró, estoy muy feliz con el que estoy ahora. No porque odio o algo a los demás, me parece muy rico vivir la vida con la gente que la estoy viviendo hoy. Y sé que eventualmente, si yo sigo mi proceso evolutivo, probablemente va a haber algunos de los que me tendré que despedir. Y tendré que decirle, chao, hasta Claro. aquí llegamos, pero con mucho amor, ¿no? Y me despido con la gente con mucho amor y lo recuerdo y digo, pucha, éramos la simbiosis perfecta en el momento perfecto. Una vez también escuché en un podcast, pues en tu podcast, que tú utilizaste un término que me dio risa, pero dije como, es que es perfecto, creo que muchos encuadramos ahí, que es hippie capitalista. No. ¿Sí? Entonces, eso me gusta mucho porque hay muchas personas también conocidas de mi entorno que han tenido unas carreras exitosas, han sido unos ejecutivos, unas ejecutivas brillantes, han dejado carreras y profesiones de 15, 20 años en sectores corporativos brutales, porque dicen como no, es que lo mío es un llamado del alma que yo tengo que servir y mi propósito de vida es otro y se dedicaron a otra cosa completamente. Y coinciden un poco contigo, ahora que tú nos expliques de por qué te llamas o te catalogas como un hippie capitalista, porque muchas personas dicen, no, es que las personas espirituales entonces tienen que andar de bata blanca y entonces, mejor dicho, como en un mood completamente diferente, o si no, como que estás rayando con lo que dices y pues que eso no es tan así. Entonces, quiero que nos expliques un poquito de eso para que las personas que de pronto están como en esa encrucijada de la vida, que dicen, llevo tantos años acá, pero yo siento que mi llamado a servir es otro, pues de pronto den ese paso y digan como, pues, ¿por qué no? Nunca es tarde. Yo creo que uno puede ser, voy a arrancar como de la conclusión y el por qué llegué a ello. Yo creo que uno puede ser espiritual sin renunciar a los beneficios de la materialidad. Y yo creo que todo es como la conciencia detrás de lo que hacemos. ¿Y por qué llegué yo a esa conclusión? Durante todo este proceso, por supuesto, me encontré con muchas herramientas terapéuticas que nunca he hecho ayahuasca, pero pues, que hongos, no sé qué, pa, pa, pa. Y en muchas de esas experiencias yo decía, pero qué necesidad, o sea, ya la pasa uno mal con todo el proceso que está viviendo y además este tierrero, o sea, de verdad, no es necesario pasarla tan mal. Y me doy cuenta, al menos hoy, esa es la forma en la que yo pienso, en que muchas personas que empiezan a vivir, a entender su proceso espiritual, porque al final vivimos 100% en un proceso espiritual. O sea, mis 42 años que yo llamo de sombra, fue parte del proceso espiritual para llegar acá, para entender la luz. O sea, la semilla se germina en la sombra. En realidad, para que haya luz tiene que haber sombra. Claro. Solo que yo estuve siempre al otro lado de la sombra. Con eso, entender que somos duales, ¿no? O sea, somos blanco-negro, somos luz y sombra, somos femenino, masculino y somos espirituales y materiales. Ya depende de nosotros qué tanto le damos a todo lo que hacemos una experiencia espiritual. Yo trato de vivir hoy una experiencia espiritual desde lo material, pero además, ¿por qué encarnamos en este mundo? ¿No? Empecemos por ahí. Si yo tuviera que vivir una experiencia exclusivamente espiritual, ¿en realidad tendrían que llevarme una experiencia material? No. Yo creo que el gran trabajo es ser espirituales con un gran balance de la experiencia material. Somos al final, el universo materializa su amor a través de estas cosas. O sea, tú
Tú quieres plata, te ponen plata en tu cuenta. Y ese es el lenguaje al final de respuesta del universo, de tu proceso espiritual. Entonces, para mí fue, pucha, yo no quiero renunciar en mi experiencia material a los beneficios que me da todo este sistema capitalista. No quiero aplastar a nadie, no quiero pasar por encima de nadie, pero si yo puedo obtener los beneficios, pues a mí me gusta viajar más en primera clase que en clase ejecutiva. Más mido 1,90. Pues no quepo en la clase económica. Viajé mucho en económica. Entonces, entendí que que ser espiritual no necesariamente implica renunciar a la materialidad. Y por eso digo, yo soy un hippie capitalista. A mí me gusta lo que da la espiritualidad, pero también me gusta disfrutar la materialidad. Me gusta una buena comida, me gusta un buen vino, me gusta un buen hotel, unas buenas sábanas, una buena ropa. O sea, es decir, trato en la medida sin vivir solo en la experiencia material, en darme Eso es gusto en los sentidos, pero además alimentar mi espiritualidad todos los días. Y yo creo que el gran trabajo de muchas personas es precisamente eso, es integrar su espiritualidad con la materialidad, integrar la luz con la sombra. No sé si tienes conocimiento, pero Deepak Chopra está dentro de la lista de los asistentes de Jeffrey Epstein. Y eso uno se da cuenta, yo nunca conecté con él, ¿no? En todo este proceso como que intenté ver videos de él y yo decía, y esto no es porque yo, ay, pues no, nos trabamos. Pero yo me di cuenta que había algo en él que yo decía, no me cuadra este man, o sea, y pues ahí sí como uno, ojo de sombra, la empieza a tener y dije, a mí algo que no me cuadra, pero ya, de pronto es que no resuene, o de pronto este tipo está tan elevado que yo estoy en un espacio tan pequeño que todavía no entiendo el mensaje. Cuando sale ese es un gran ejemplo de una persona que vivió solo en su luz, y su luz, negando la sombra, pero estaba ahí. Y eso pasa con la materialidad. Hay muchas personas viviendo una experiencia espiritual frustradas por su materialidad. Tú los ves con túnicas y haciendo mantras y demás, que incluso son pacientes míos. O sea, por supuesto no hablo de quiénes ni de su proceso, pero que hoy están frustrados porque quieren tener una vida sexual activa y quieren una pareja. Y yo les digo, es que tiene usted, entendió, o sea, usted quiere, o más bien entiende que ser espiritual es renunciar a esto, y no, es traerlo a la mitad. Es la justa proporción de mi espiritualidad con mi materialidad. Y si en ese camino yo lo recorro, va bien. Pero es que nos vendieron mucha austeridad en el camino material. Buda, Alá, Jesús, todos fueron personas ubicadas socialmente. Entonces no era la persona socialmente aislada y que un día fue como, yo le pongo este ejemplo a la gente. Imagínate los sacerdotes en la época de Jesús, eran la élite, solo tenían conversaciones con los monarcas. O sea, imagínate el nivel de cercanía que uno podía tener para que fuera escuchado por los sacerdotes. Y a Jesús lo oían los sacerdotes, lo oía el imperio. Le paraban bolas, no era un loquito por allá hablando, sino era un personaje al que lo oían. Entonces, como nos han contado una historia, hay que renunciar a la materialidad. A Jesús se lo llevan a Jerusalén no porque fuera pobre, sino porque es que realmente necesitaba un lugar para nacer a salvo y necesitaba vivir su proceso. Que su papá fuera carpintero. En la época de Jesús, ser carpintero era ser maestro. Allá no era carpintero como ahora lo conocemos en este mundo, que la carpintería es un oficio más bien muy desagradecido en cuanto a ingresos. ¿No? En ese momento era ser rico, porque era servir a los demás, tenía un negocio, era comerciante. Ser comerciante en esa época era pues era rico. Era bien visto, claro. Entonces, nos han vendido mucha historia precisamente por eso, y yo creo que la gran revolución es poder entender que tenemos que unir estos dos mundos, que es posible vivir en materialidad y en espiritualidad. Y por eso lo de hippie capitalista. Yo no quiero renunciar a los beneficios que me da la materialidad si no renuncio y los disfruto, no aplasto a nadie. Antes yo le decía, no, es que yo viajo en primera y como usted es pobre viaja en económica. Ahí era mi ego. Me lo quitaron durante mucho tiempo. Hoy puedo vivir de nuevo esa materialidad tranquila, pero pues ya simplemente lo vivo para disfrutármela a mí. Y si no, pues no pasa nada. Le hago una experiencia espiritual, ¿no? Del momento que tenga que vivir.
pero trato en lo posible de no renunciar a eso porque entiendo que al final para eso vinimos. Claro. Hay un tema que también tú hablas que puede generar mucha polémica, pero a mí tu explicación, o sea, cuando yo comencé a escucharle, yo dije, uy, siento que no estoy de acuerdo con cosas, pero siento que tu conclusión y cómo abordas el tema es interesante alrededor de la finanza, de las finanzas en la pareja. Y ahora que estamos hablando de todo el tema material y de las energías y todo eso, tú explicas bien interesante el tema de la energía masculina y de la energía femenina. Y sí quiero que nos compartes como esa visión que tú tienes del tema de las finanzas en la pareja y como de algo que de pronto ahora puede ser muy cuestionado, que el hombre tiene que ser el que provee y que la mujer tiene que tener como más su energía femenina. Explícanos un poco más de eso para yo no enredar a la No, gente. no, no. Ujú. Es que el episodio se llama Yo soy un macho proveedor, pero este era un poco provocador, ¿no? Para que la gente Claro, dijera, ¿cómo así? Y yo voy a arrancar desde lo esencial y voy a arrancar desde lo espiritual y luego pasamos a lo material. La energía masculina en general, todos tenemos, tú tienes energía masculina, yo también tengo femenina y viceversa. La energía masculina le provee seguridad a la energía femenina. Ahí no estoy hablando de hombre y mujer, incluso acá. sí. Entonces, cuando uno entiende las energías, cómo funciona el flujo energético, la energía masculina y femenina no solo es como así plano dividido en dos. De hecho, esa energía femenina y masculina, para explicarlo mejor, se divide en otros dos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un femenino espiritual y un femenino material. Un masculino espiritual y un masculino material. Ujú. Y eso tiene un flujo energético como preciso. Y voy a darte como el desmenuzado. El femenino espiritual es el propósito. Y ya voy a lo material. Ujú. Esto es como lo teórico. El masculino espiritual es el método, ¿no? Tengo un propósito, ¿cómo lo hago? El masculino terrestre es la acción, ¿no? Entonces es llevar el propósito con el método a un accionable ya propiamente dicho. Y el femenino terrestre es el disfrute de todo ese flujo energético. Por eso uno encuentra hoy muchas, voy a poner el ejemplo de mujeres porque me pasa mucho con mujeres, muchas mujeres muy exitosas en el mundo material, en el mundo de las finanzas, con unos cargos súper chéveres, unas cracks inteligentísimas, frustradas personalmente porque o tienen una relación de pareja muy mala, o porque no han podido conseguir pareja, o porque solo consigo hombres que son así, 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 y no puedo conectar con nadie, que es lo que llaman la hipergamia, ¿sí? Pero eso es porque estamos en el otro extremo, estamos solo en el masculino. Pero ese masculino está siendo sin guía, sin propósito, no está oyendo a su femenino. Y ahí es donde empieza el trabajo de la fidelidad. La fidelidad empieza cuando empezamos a oír nuestras propias energías, nuestro femenino y nuestro masculino. Ahora, eso es internamente. Externamente, ¿qué pasa? Ya en pareja, con las finanzas personales. La energía masculina, que en este caso, si tú y yo fuéramos pareja, la representaría yo. O tu esposo representa la energía masculina en tu hogar. ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía tiene que proveer, esa es su misión, proveer el método y la acción, es decir, provee la seguridad de que algo va a pasar, ¿sí? Pero tú, como mujer y como energía femenina del hogar, provees la visión. Por eso es importante que las parejas hablen. ¿Cuál es el propósito? Entonces, hoy yo tengo una pareja con la que vivimos, pues, no todo el tiempo, pero 90% del tiempo. Y yo la oigo porque es oír su intuición, es decir, fue pucha, ¿qué me está queriendo decir ese femenino? Porque de pronto mi masculino está ya queriendo hacer cosas sin hacer. Entonces, el hombre que provee seguridad, y la seguridad no solo es plata, lo que pasa es que lo hemos simplificado a el hombre tiene que pagar y entonces le da la seguridad. Sí, parte de eso sí, pero tiene que proveer la seguridad de que voy a cumplir el compromiso contigo, de que yo me voy y puedo estar sentado con una modelo y tú vas a estar tranquila porque sabes que yo te estoy proveyendo la seguridad. La seguridad en las mujeres viene de la energía masculina de su papá, que es la seguridad ontológica. Cuando las mujeres tienen una relación energética sana con su papá, tienen la seguridad ontológica, que es la seguridad de, pucha, no soy celoso, no soy inseguro y demás. Eso tiene mucho detrás, pero como para tratar de simplificar conceptos. Entonces el hombre provee esa seguridad. Si uno
estuviera en el mundo que biológicamente estamos diseñado el hombre está para salir a cazar, para salir a buscar y traer, y la mujer para administrar. Por eso son tan grandes CEOs, porque les cabe una empresa en la cabeza, porque toda su vida estuvieron, al menos genéticamente, eh, con mucha información alrededor de cómo administrar. El hombre salía en las cavernas, iba, traía la casa, volvía y la mujer la administraba. El hombre era un cazador y ya, y reproductor. Pero en realidad quien hacía todo el proceso en su hogar, en la hoguera, en que haya recursos, en que la piel, no sé qué, la mujer fue la que le dijo, tenemos frío, hay que hacer algo. Vale, coja y cree abrigos. Entonces el hombre va y hace los abrigos, pero la mujer decía, ya nos estamos muriendo de frío y no podemos tener el fuego prendido todo el tiempo. Necesitamos cocinar alimentos, necesitamos hacer eso. Y el hombre empezó a desarrollar la acción en la que su intuición lo empezaba a guiar. Pero hoy decidimos que yo estoy de acuerdo con la igualdad, ¿sí? Pero decimos que empezamos a igualarnos en lo que hacemos, ¿no? Como en el qué hacer. Y no cuidamos las energías, porque yo creo que hoy no es que las mujeres deban renunciar a ser CEOs, CFOs y todos esos nombres estrambóticos, sino que deben aprender a dejar el personaje en la oficina. Uno debiera decir, con la cartera y con el computador se queda el personaje de CEO, de CFO, y en mi casa puedo ser sostenida. Acá puedo ser el masculino, el que saca adelante. Acá puedo ser sostenida, aquí puedo ser abrazada, aquí puedo decir, pucha, qué día de mierda, o sea, y mi esposo me puede abrazar y decir, mi amor, tranquila, vamos a un poder, ¿qué tienes? Y abrazar. Y viceversa al hombre. Lo que pasa es que si uno encuentra mujeres que están en energía masculina, por esa ley de la sincronicidad, el hombre va a estar polarizado de su energía femenina. Entonces encuentra unas mujeres que se quedan, no, es que no hace nada, es que soy yo la que pone, es que soy yo la que decide, es que ni un restaurante, ni la iniciativa la tiene. Porque al final ella está acá y trae ese personaje a la casa. Y el hombre pues también está acá y no suelta el personaje. Entonces dice, pues no, toca adaptarse. Y toca adaptarse, ¿por qué? Porque el hombre deja de dar peleas cuando no puede resolver. Eso es una teoría de parejas en el que pasa, por ejemplo, con un caso. La mujer dice, estoy gorda. Y el hombre le dice, hagamos ejercicio. Hacen ejercicio. Entonces el hombre normalmente adelgaza más rápido. La mujer, de pronto por un problema metabólico o algo, no ha podido adelgazar. Sigo gorda. Mi hermano, hagamos dieta. Hacen dieta. Sigo gorda. No sé, tal cosa. Y empieza a proveer una cantidad de soluciones. Y cuando ya se agota su set y la mujer sigue diciendo que está gorda, el hombre la pone en mute. Y dice, yo ya no puedo resolver. Yo ahí ya no me puedo meter, entonces no me meto. Y empiezan a distanciarse las parejas. Es que a ti no te importa lo que me pasa. No, llevo 2 años solucionando. Y no ha pasado nada. Y trato de hacer, y trato de buscar resolver, pero pues tampoco me permite resolver. Entonces en esas energías pasa eso. ¿Qué fue lo que yo dije que era bastante polémico? Igual lo ejerzo en mi economía del hogar. Yo soy el que proveo económicamente. Por muchas razones, pues porque tengo la posibilidad de tener un ingreso más alto, porque al final lo acordamos de esa manera, porque me parece que es el camino que yo quiero recorrer, al menos desde esa energía, y porque pues tenemos esa disparidad de ingresos entre nosotros. Entonces, pues fresca, no te preocupes. Aquí hay unas necesidades tuyas, esto está, yo lo suplo, fresca, yo me encargo de todo, y más bien tú me sostienes, me das esa energía femenina, me ayudas con tu intuición, me guías, me aplacas, porque yo tengo una pareja que me confronta, entonces me dice, abajito, póngase los pies en la tierra, que no, señor. El personaje no, y no porque yo viva en este proceso espiritual no me equivoco, por supuesto me equivoco todo el tiempo, y ella es la que me pega cachetadas espirituales, no son reales, donde me dice, no, 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 papito, ay, eres especial, tienes un don, pero no mereces un trato especial. Y entonces empezamos a balancear nuestras energías. Pero ¿para qué está diseñado el hombre? Para proveer. Lo primero es seguridad. Y lo segundo es que debiera proveer. Un hombre que no provee en su hogar, realmente, que comenta en este video, hay muchos hombres anónimos, porque los hombres no comentan de frente, Sí. que se sienten mal por no tener el ingreso en la casa. Pues, pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Y los hombres empiezan a hacer muchas idioteces en pro de buscar proveer. Creen, no, yo estoy buscando solucionar la economía de la casa. No, es esa energía que les dice, usted tiene que proveer, usted tiene que proveer. Y a mí me pasó, yo estuve en quiebra en el anterior matrimonio,
estuve en quiebra y un día le dije a ella, en ese momento cero espiritualidad, pero un día le dije, yo no puedo más, llevo un año, o sea, llevo un año tratando de resolver y no he podido resolver, estoy en crisis completamente. Yo me voy a dejar la oficina y me voy a meter a un trabajo porque no puedo más. En ese momento muy acertada ella me dijo, no, yo creo en ti. Y yo fue como, uff, ¿cómo así? Sí, ¿cuánto tiempo necesitas? Y yo le dije, necesito 6 meses. Y yo resoluto, listo, yo me encargo 6 meses de la casa, 100%. Y esos 6 meses, efectivamente ella puso, yo me sentía como un culo los 6 meses, pero estaba resuelto, de alguna manera me quitó una presión y a los 6 meses despegó la oficina otra vez, yo me pude concentrar en la estrategia, en qué hacer, en buscar, despegó y pues cambia completamente la economía, empezamos a vivir una economía de bonanza, precisamente por eso y a ser yo quien proveía de manera más fuerte en el hogar. Pero Ese tema me encanta cómo lo explicas, además, porque yo siento que también es un tema como de admiración de parte y parte, ¿no? Porque, digamos, cuando el hombre también tiene una energía femenina muy elevada, ¿sí? Muy elevada, y de pronto una energía masculina no tan elevada o viceversa, pues eso, digamos que influye un poco en la admiración y hasta en la intimidad. de ustedes acá, Exacto. el hombre vive de la admiración y la Ujú. mujer de la necesidad. La Ok. mujer necesita que el hombre la haga sentir que uno la quiere, no que la necesita, pues Ujú. como, sin ti no puedo vivir, no, pero de que necesita su energía. Entonces, por eso la mujer demanda tantos actos de amor, inconscientemente, no es que si no me das, no, inconscientemente demanda. Y los hombres somos, te amo, te necesito, te extraño, me haces falta, quiero que estés aquí, acompáñame, llévame, no sé qué. Y eso hace la energía de la mujer sentirse útil y empieza a decir, ah, pucha, estoy ocupando mi lugar. Ujú. Y al hombre que no lo admiran, pues, ¿cómo se le va a parar? ¿Sí? Claro. Y empieza por ahí, pero hay muchas relaciones además que en ese desbalance uno ve mucho maternalidad en la pareja. Entonces, normalmente, esto no es en todos los casos, pero normalmente si la mujer tiene la energía masculina muy alta, está maternizando a su esposo. Y energéticamente, imagínate quién se quiere comer a su hijo y qué hijo se quiere comer a su mamá, Ujú. salvo temas ya como de Sí. otro tipo de trastornos y demás. Ujú. Entonces, no entendemos eso. Pucha, sí, claro, es que yo le hago, yo le digo, yo no sé qué, él va, no, no, ponte esto, no hace esto, no, eso sí, no, no, cállate, no, eso no hables. Es la mamá. Pues yo como hombre que va a querer tener sexo con mi mamá, a mí me pasó en mi anterior matrimonio. Yo tenía una mamá. A pesar de que yo tenía una energía masculina muy fuerte, pero perdida en unas cosas, tenía una mamá. Entonces abrazaba a mi mamá. Y pues la veía, y pues, ¿qué iba a hacer mi mamá? O sea, ¿cómo iba a tener sexo con mi mamá? Eso va contra la energía. Y eso pasa en muchas parejas. Y eso explica por qué no tienen sexo. Porque cuando ven el desbalance energético, es solo verlos sentados en una mesa. Uno los ve y ya uno dice, aquí ya sabemos quién es la energía masculina y quién está en la femenina. Ujú. Eso que tú dices, muchas feministas podrían No, no, es que escribir, claro, escribir y decir y refutar y decir mil cosas, pero en la generalidad eso sí es, por eso es que yo al principio dije como, uy, no, no estoy tan de acuerdo, pero ya cuando escuché yo dije, pues en realidad es que este es como el común denominador de las parejas hombre-mujer. es que no somos conscientes de muchas cosas. Voy a decir algo que nunca he dicho, pero que pienso hace un tiempo. Y aquí te van a escribir varios comentarios en contra de esto. Yo, ¿por qué conocí el feminismo? Yo era un gran machista. Y me casé con una feminista súper extrema, ¿no? O sea, una mujer que veía el mundo, casi que su único enemigo no hombre era yo. Y estoy haciendo una parodia, Sí, 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 sí. pero era un extremo, Claro. una mujer con unas líneas muy marcadas de un feminismo más radical, Ujú. como una filosofía más radical. Aprendí mucho de ella, ¿no? Entendí mucho de las problemáticas de las mujeres en el mundo laboral, en realidad sí las hay, ¿no? Uno no como hombre no puede desconocer que sí tuvimos un privilegio y que mantuvimos ese privilegio como muy cerradito y eso segregó a la mujer. Pero hoy la conversación feminista está segregando al hombre, entonces inclusión
y no incluyen al hombre. Entonces yo digo, pues es una contraposición buscar la inclusión excluyendo, pero entiendo que estén buscando un grupo cerrado para apoyarse, para buscar, digamos que un networking que les permita crecer en ese privilegio. Pero yo que creo espiritualmente sobre todo de esa ala muy radical del feminismo. Hay mujeres, por supuesto, esto no es todo el feminismo, porque si no, después creen que estoy metiendo todo en una bolsa. No, hay mujeres feministas con las que yo siento más afinidad en su discurso. Por supuesto, otras que no es que no sienta afinidad, pero simplemente entiendo que hay una herida mayor detrás. Y si uno ve un gran porcentaje de mujeres feministas extremas, ¿no? Como muy polarizadas, tienen un problema y una relación con su papá. O fueron abusadas, o fueron maltratadas, o hay un problema claramente ahí. ¿Qué pasa? Que uno normalmente va a los lugares donde siente identidad, donde se siente recogido. Entonces, son mujeres que han sufrido por algún masculino, su papá, su marido, lo que sea, un maltrato, un abuso que les viene a recordar esa como opresión. Sí. Y luchan desde ese lugar y no desde la sanación. Tal vez si lucharan desde la sanación no es que dejen de luchar por los derechos de las mujeres, pero tal vez no luchan en contra de los hombres, que creo que es donde está esa ala muy, muy radical, que es que ya el enemigo se volvió el hombre. Incluso se volvió todo lo que tenga testosterona. O sea, si hay un trans, no cabe en este feminismo. Si hay una persona que haya sido travesti, no cabe en este feminismo, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que detrás de esa ala muy radical, en realidad uno puede evidenciar una gran herida de maltrato sobre su masculino, o sea, del masculino a su femenino. Y desde ahí están dando una pelea inconsciente, pero esto es simplemente un análisis energético y de una herida en contra del masculino. Entonces el enemigo al final se vuelve el hombre. Y no porque no la caguemos, la hemos cagado y la seguimos cagando como hombres muchísimo y cometemos muchos errores y seguimos teniendo círculos cerrados y el networking entre hombres es diferente que entre mujeres y hay hombres que prefieren mantener la discusión por fuera de las mujeres. Yo hoy trato de oír al femenino en general, primero el mío y luego el demás porque creo que todos somos iguales, creo que nadie tiene una opinión más válida que otro. Entonces, todos los actos machistas en realidad se explican con un masculino que no está sano, porque no oye a su propio femenino, entonces ¿cómo va a oír a los demás? Hoy poder sentarme y tener una conversación con una mujer, con mi novia o con quien sea, y poderme sentar y oír y decir, pucha, tiene mucha razón. Antes solo me oía a mí, pero porque no oía a mi propio femenino. Esto es para contar que esto tiene procesos mucho más de atrás, que no es para sentarse y decir, soy un aliado del femenino, del feminismo. Entonces, de ahora en adelante, porque hay muchos hombres además que se adaptaron y ahora se llaman aliados, pero solo para poder reproducirse, pues nada más. Otros sí, seguramente creen en eso, pero hay muchos que se adaptaron y dijeron, pucha, si muchas mujeres están teniendo el discurso feminista, ¿qué hago yo para poder conectar con ellos? Pues estar aliado del feminismo y pueden tener sexo y de esa manera el hombre cazador se va adaptando. Pero si nos sanáramos en nuestro femenino, hombres, no en el masculino, en el femenino, empecemos a oírnos a nosotros mismos. Y de esa manera podemos oír a cualquier persona porque tu opinión, la mía, la de la persona que nos ayuda en la casa, el señor, el que nos abre la puerta en el edificio, todos somos exactamente iguales. No, empezamos a definirnos con el qué hacer y después cuando encontramos en el ser, todos somos iguales. Por eso Jesús se arrodillaba a besar los pies. Es una bonita enseñanza que aprendí dice, pero ¿por qué se arrodillaba a besarle los pies? En teoría a los pobres, porque eso es lo que dice la Biblia. En realidad porque él mostraba que todos éramos iguales. Que así como a él le limpiaban y le lavaban los pies, siendo el rey de reyes, ¿sí? Él también lo podía hacer porque todos somos exactamente iguales. Y eso era lo que profesaba Jesús. Todos somos iguales. Nadie es diferente. Nadie tiene privilegio. Me lavan los pies, también le lavo los suyos. No pasa nada. Y era una muestra de qué tan desprendido del ego estaba Jesús. Y entendiendo que todos somos exactamente iguales. Nos cuesta, pero estábamos exactamente iguales. Dices cosas tan interesantes y quiero cambiar un poquito el tema porque ahora que hablas de las heridas, digamos en este caso, como de estas mujeres que tienen este feminismo tan radical, de pronto tienen una herida de su infancia seguramente. Quiero hablar un poquito de las heridas de la infancia porque sé que tú hablas mucho del tema
pero yo me pregunto mucho porque es que en redes sociales todo se convierte en modas, ¿no? Entonces es sana tu niño interior, entonces ahora están las constelaciones y bueno, todo esto de que regresiones, a ver qué pasó en tu niño interior, no sé qué, hasta qué punto uno debe sanar ese niño interior o desmenuzar y pues ir hasta lo más profundo de su infancia a ver qué heridas tiene uno como para poder avanzar, o simplemente uno dice como no, ya, estamos acá en el presente, hágale y siga adelante, y porque pues está claro que todo el mundo sale ileso de la infancia, no, nadie sale ileso de la infancia, ¿no? Todo el mundo tiene ahí como su traumita, pero hasta qué punto uno de verdad debe como escarbar tanto hasta allá. Voy a decir otra cosa polémica. La espiritualidad se puso de moda. Sí, Entonces, tener el discurso espiritual, ahora todo el mundo está hablando que sanó su niño interior, que no sé qué, y veo uno muchas personas, me ha pasado incluso con personas que no han salido en el canal de YouTube, que han decidido que no salga porque vienen con un discurso espiritual y no porque yo sea pues el desbaratador de discursos, sino porque el formato que yo hago no es un formato de entrevista, es un formato de una terapia en vivo. total. Entonces, Sí, que es una sesión 1 a 1, yo las he visto, me encanta, buenísimo. entonces, como es una sesión 1 a 1, pues yo indiscutiblemente no puedo dejar de honrar la vocación de servicio que tengo y ese canal que tengo pues con el universo que me permite entregarle cosas a las personas para que trabajen. ¿Sí? Entonces llegó una persona que además es una persona muy famosa y llegó con un discurso que se había sanado todo, no sé qué, y yo empecé a ver ciertas cosas que me parecía que si bien había hecho un trabajo, había más trabajo por hacer. Entonces tengo una confrontación. Yo a la confrontación no la llamo pelea, así Sí. le digo, mira, yo creo que hay algo más profundo, yo creo que te falta trabajar esto. Y esa persona traía un discurso para su ex, ¿no? Contándole que había sanado, había hecho esto, pero esto era todo, o sea, yo lo lograba ver Como planeado, por decirlo así, o algo así. y era un discurso para decir, mira, ya sané, ya no sé si, Sí. y yo empiezo a ver y yo le digo, mira, yo sé que la relación actual que tienes no es tan buena como tú dices. Y pasa esto, porque pues está ese canal que me transmite información, Claro. entonces eso me permite tener información privilegiada que no conozco yo. Y empieza a decir, no, yo no quiero que esto salga. Yo, no te preocupes, no sale, no hay problema. Y precisamente por eso, porque como la espiritualidad se puso de moda, también entonces se volvió negocio. Claro. Todas las personas, entonces ya ahora todo el mundo es constelador, ahora todo el mundo es coach, y no está mal, todos Sí. tenemos derecho a servir. El rollo con la gente es que primero, empezar a entender que las conversaciones que tenemos en este plano son solo como cuando tú encuentras la hebra en el vestido y dices, ah, por aquí jale y ya se desató todo el vestido, ¿sí? Las heridas de la infancia son una puntica para jalar, pero en realidad, ¿qué está detrás de las heridas de la infancia? Que yo hace poquito hice un live y le explicaba. De hecho, tengo unos eventos que voy a hacer ahorita precisamente hablando de las heridas de la infancia. En realidad, todo lo que tenemos que sanar no es porque se causó en la infancia. Esos son solo recordatorios del trabajo que venimos a hacer. Me explico. Esto suena medio esotérico, pero es así, lo creo y lo he vivido, lo he sentido y por eso lo comunico de esa manera. Nuestra alma en realidad escoge ser Paula y Guillermo. Y cuando ya está arriba, entonces antes de bajar le dicen, bueno, en el caso de Guillermo, que ahora voy a ser hombre, en este plano y en esta vida soy hombre, pero pude haber sido mujer en otras. Bueno, entonces usted va a ser hombre. Y tiene por sanar esto y esto. ¿Qué elige para sanar en esta vida? Bueno, yo elijo esto y esto. Y lo elijo sanar con Pablo, lo elijo sanar con Camilo, con este, y este es mi pacto de almas, y así bajo al mundo. Entonces, por eso dicen que los niños escogen sus papás, porque es en realidad. Y entonces, ¿qué resulta? Que el papá no es el que en realidad causa la herida. En este mundo material, sí, así es como lo entendemos. Pero en realidad esas dos almas vinieron a aprender algo. A esta alma, este papá le recuerda, no sé, la herida del abandono, la herida de la traición, de la humillación, cualquiera que sea, de las 5, pues injusticia y rechazo. Cualquiera que sea, esos papás le van a recordar a ese niño esa herida, no más. Entonces yo, por ejemplo, pues digo, tengo porque uno como que no deja de tener la herida a la medida que la trabaje.
Yo tengo un tutti frutti de heridas. Pero yo, por ejemplo, tuve mucho la herida del rechazo. Mis heridas más fuertes son rechazo, humillación e injusticia. Esos son, no, rechazo, humillación, y abandono. Estas son las cuatro, es que dice, este man es que está pintado ahí. Cuando uno empieza a estudiar y a entender Que tú las tienes identificadas en ti. tengo también la otra, o sea, no es que no la tenga. Es que de hecho yo creo que todos tenemos heridas de todo Pero para mí son muy marcadas Ujú. esas. ¿En qué momento se dio mi rechazo, por ejemplo? Entonces, mi rechazo se dio cuando mis papás querían que yo fuera niña. Entonces, yo, masculino, fui rechazado. Esto, la herida del rechazo es de las primeras que se genera. O sea, de las primeras que el alma recuerda porque se da entre la concepción y el primer alma. Entonces, el alma, ¿qué pasa? Que mis papás dijeron, queremos una niña, estaban súper ilusionados en la niña y nació el niño, pues sí. ¿Cuáles fueron mis patrones de comportamiento con esa herida del rechazo? Todo el tiempo queriendo reafirmar mi masculinidad a través de llevar mujeres a la casa. Yo era perrísimo, pero yo además las llevaba a la casa. O sea, mi mamá se daba cuenta y mi mamá me decía, es que usted es un degenerado, no sé qué, pero era la forma de decirle, miren que yo no soy mujer, soy hombre, acépteme como hombre. ¿Sí? Tenía la herida de la injusticia, pues un tema que ya es muy personal de mi papá, entonces pues, no me gusta ventilarlo porque es de su vida, pero tuvimos que vivir un tema de injusticia que me reafirmó eso, me explicó por qué estudié Derecho, ¿sí? Porque vengo a hacer justicia de alguna manera. Y así muchas de las heridas, pero es mi alma la que escogió traer esas heridas a este plano porque es lo que debo aprender. Pero esas heridas en otras, digamos que temáticas, se conocen de otra manera. Entonces, lo que por ejemplo, para la teoría de las 5 heridas de la infancia, para la biodescodificación, si bien llegan al mismo punto, se aborda desde la enfermedad. Entonces, te enfermedaste de los pulmones. Tienes un problema con la madre porque representa la vida. Tienes un problema de alimentación, bulimia, anorexia, tienes un problema con la madre. Y si uno revisa las 5 heridas, y las pone sobre la biodescodificación, llegan al mismo lugar, pero desde otro punto. Dios es tan amoroso y los humanos tan poco creíbles y tan diversos y tenemos formas de aprender, de entender, de lo que nos resuena tan diferentes que nos creó muchas formas de llegar al mismo lugar. Entonces dijo, ¿usted me quiere llamar Alá? ¿Usted me quiere llamar Buda? Llámeme Buda. ¿Usted me quiere llamar Jesús? Llámeme Jesús. ¿Usted quiere creer que yo no he venido? Todo bien, fresco, no se preocupe, tranquilo. Pero recorran el camino. Entonces nos puso muchos caminos y las heridas de la infancia están de moda ahora, es simplemente una forma de recorrer el camino, es como la punta del iceberg, pero es algo con lo que la gente está resonando hoy. Entonces por eso yo me dediqué a estudiarla realmente, no simplemente decir la herida del abandono es tal cosa, no, a estudiar, a sentarme en libros, a sacar apuntes, a ver videos, a poder entender cómo se generaban, pero no solo desde el entendimiento, sino de entender que esta es solo una forma de hacer el trabajo interior. Es lo que te resuena, pero no es, todos estamos llamados a sanar las heridas de la infancia. Si es lo que resuena contigo, sí. De pronto, yo no arranqué por las heridas de la infancia. O sea, yo arranqué, pucha, ¿qué hago? Me voy a suicidar, me quiero morir. Y fui y empecé a hacer terapia. Y ahí comí hongos, hice un montón de cosas y empecé a interiorizar. Pero yo llego a las heridas de la infancia después. O sea, yo llego al final cuando digo, estas eran las heridas de la infancia. ¿Sí? Yo no empecé por ahí. Hoy hablo del tema porque creo que hay mucha desinformación y la gente dice entonces ahora todo se me causó en la infancia. No, su alma lo recordó en la infancia, que es diferente. Pero, vuelvo y digo, esa misma teoría de las heridas de la infancia, si tú la ves desde otros aspectos de las constelaciones familiares, por ejemplo, las constelaciones familiares dicen, entonces que yo vine o tengo una lealtad con algún familiar arriba en mi cadena pues de mis ancestros, con el que estoy teniendo una lealtad en esta vida y estoy permaneciendo en ese comportamiento. Es lo mismo, es mi alma queriendo sanar acá en este plano. Las heridas de la infancia es mi alma que escogió vivir esas heridas para sanarlas en este lugar. Entonces al final son muchas formas de abordar la sanación y simplemente es con lo que tú resuenas. Y a lo de la espiritualidad de moda es, hay que tener mucho cuidado, hay que curar muy bien la información, hay que curar muy bien a quien se oye. Yo digo muchas personas que además tienen un alcance tremendo en redes sociales con una cantidad de desinformación. Yo no soy pues el que se va a poner Claro, sí, como a boletearlos ahí.
o porque al final es la verdad de cada uno, ¿no? Entonces no quiere decir, yo renuncié hace mucho tiempo a tener la razón, entonces yo digo, pues yo tengo mi verdad y yo comparto mi verdad. Y al que resuene con mi verdad, pues funciona. Maravilloso, claro. Ujú. Ahora que hablamos de de la espiritualidad de moda y que tú pues, nos has contado en esta conversación también que, digamos, comiste hongos y todo esto y que muchas personas toman yagé, yopo, bueno, una cantidad de medicinas ancestrales y de cosas para encontrar el camino, para encontrar, sanar ciertas cosas. ¿A ti cómo te fue con eso? ¿Cómo fue tu experiencia y tú qué podrías decirle a la gente que de pronto está pensando en hacer alguno de esos rituales como para Yo sacar algo de adentro? creo que son grandes herramientas en la medida que uno las sepa hacer. Ujú, Ahorita están de moda también los chocongos en las fiestas, entonces lo que nace como una medicina ancestral y darle sanación al alma de la persona es una forma de llegar al alma. Las 5 heridas es otra forma de llegar al alma. Esta es como un atajito, ¿no? Como que le ayuda a uno a llegar más rápido. Pero esto es magia, ¿sí? Para que la gente como ponerla a entender. Ayahuasca, hongos, yopo, San Pedro, rapé, eso hay una cantidad de medicinas, ujú. las que tú quieras. Todos son caminos válidos. Todos son caminos en los que podemos hacer mucha interiorización y es magia, porque tú se te revela mucha información si lo haces con la persona correcta, en el camino correcto, digamos que, con los guías indicados. ¿Qué pasa? Que esto, si bien es magia, solo se vuelve mágico si tú haces el trabajo. O sea, aquí te dan información y ¿qué vas a hacer con esto? Ujú, Sí, por eso dicen la información es poder. Entonces tú descargas una cantidad de información, como lo puedes hacer en una meditación, como lo puedes hacer en un viaje de hongos, en una microdosis, ujú. o incluso con rapé, que es otra medicina ancestral muy suave, Sí. eh, pero muy útil. Tú puedes bajar mucha información. ¿Qué haces con ella? Esto es magia, pero solo se vuelve mágico si uno se hace responsable Claro. de hacer el trabajo. Entonces, para mí fue un camino muy bonito. Yo conocí los hongos recién, yo me había intentado suicidar y como a los 15 días la terapeuta con la que yo trabajaba en ese momento me propone hacer una sesión de hongos. Pero como de psilocibina. Psilocibina. Ok. Los hongos tienen su componente. Sí, no es que tú te fuiste para allá a Villa de Leyva a comerte unos hongos al lado de la cascada o algo No, yo así. fue con una terapeuta, guiado Ujú, en un proceso terapéutico, en un proceso donde no solo tenía el proceso de vivir la experiencia y abrir todos esos portales que se abren muy bonitos. Yo ujú, digo que eso es como estar abrazado con Dios, ¿no? Eso es como que Dios lo lleva a uno, duele como un berraco, pero uno está abrazado con Dios, entonces, pues, ¿qué nota? ujú. Y, y hacíamos el proceso, pues, de las macros y luego terapia, pues, para integrar esa información. Sí, Yo ya hoy trabajo diferente, pero porque tengo un recorrido claro. adelante. Entonces, yo hoy trabajo con unas personas que además yo dejé trabajar con esta terapeuta y ya tengo, son como maestros que van llegando a mi vida. Tengo unos maestros con los hongos que son maravillosos, par de hippies hermosos, divinos. Yo los amo con todos, se llaman Jürgen y Natalia. Y ellos van, o uno va a su casa, o ellos van a la casa de uno. Es una ceremonia bellísima. Ellos recibieron todo una autorización de Dios y del universo para trabajar con los hongos. No es el terapeuta que está ahí y dice, "Ay, bueno, ahora sí, voy Ujú. a vender hongos porque, perdón, aunque eso Tranquilo. me sale más, gano más plata". Y Ujú. eso es lo que está pasando. Muchos terapeutas, no todos, vendiendo hongos y Claro. experiencias y la gente decepcionada. Sí, como comercializando ese tipo de Entonces, sustancias. esas medicinas, si se hacen bien, se hacen con las Ujú. personas correctas, se hacen como con el camino y con la intención correcta, no de evadir, sino de tener una información para después ponerse a hacer el trabajo, porque el trabajo Claro. nunca para, funcionan mucho. A mí, yo he hecho, creo que son 20, es que estoy tratando de acordarme, si 23 macrodosis en el Ujú. largo de mi proceso. Yo también estaba llamado a acelerar el proceso. Y para mí todas y cada uno han sido maravillosas, pero todas han venido acompañadas de un trabajo posterior, de un trabajo de coger esa información y volverla en este plano realidad, volverla a una mesa, volverla a un acto, cambiar el patrón, entender y decir, pucha, ahora que entiendo, ya sé de dónde viene, ya puedo cambiar el patrón. Antes no entendía de dónde venía, no lo puedo cambiar, pero hay personas que se han comido 70 toneladas de hongo, han hecho ayahuasca y siguen siendo la misma mierda porque en la medida que tú no, por eso siempre le digo a la gente, esto es magia,
pero solo es mágico si tú haces el trabajo. De resto no pasa nada. Yo hoy, ¿qué hago con las personas con las que trabajo? Yo no estoy llamado a ser quien proporciona los hongos y quien hace la experiencia. Yo los mando donde estos dos personajes que ahorita decía, y le digo, ve, me están diciendo que hagas una macro, haz una macro. Y la semana siguiente empezamos a hacer sesión para integrar esa información. Entonces, yo los guío para que vayan al lugar indicado y además de eso, después los acompaño a hacer el proceso de integración de la información, ¿no? De eso, cómo empieza a hacer el camino para cambiar patrones de comportamiento. Y desde ahí funcionan, son muy bonitos, son hermosos. Yo nunca he hecho ayahuasca y creo que no estoy llamado a hacerlo, no me llama la atención. Hago otro tipo de prácticas. Sí, hay muchas herramientas. Por eso te digo, todos los caminos conducen a Roma. Ayahuasca te lleva, sí. Los hongos también. San Pedro también. El yopo también. El otro también. Todo es una respuesta sí. No hay un solo camino. Dios es tan maluco de eso, que nos dio muchas verdades para que pudiéramos escoger cuál resonábamos y por cuál arrancábamos nuestro camino. ¿Por qué dices que duele? Porque las medicinas ancestrales te llevan a la información que tú no has querido ver, ¿no? Como que te levantan el velo. Ok. Entonces ahí uno es cuando dice, y se acuerda de las cosas y empieza su alma a recordar cosas para sanar y empieza a entender patrones. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con el abuso. Entonces, si bien yo nunca abusé sexualmente de nadie, pero abusaba de otras maneras. Entonces era muy impositivo, era ofensivo, a veces era hiriente, sin ser grosero, pero era hiriente. Y eso es una forma de abuso emocional con las personas. Entonces darme cuenta que abusé durante mucho tiempo emocionalmente de las personas que incluso estaban ahí para acompañarme. Entonces es doloroso reconocerse en esa versión, pero es un dolor con mucho amor. Entonces sabe uno que está sanando. Uno llora como una Magdalena y llora y llora y llora y llora y llora, pero está sanando. Uno sabe que esas lágrimas, cada lágrima es un peso menos y se siente uno muy, muy liviano. El proceso de sanación es doloroso. O sea, el que quiera oír estaba viendo este episodio y dice, ay, voy a arrancar el proceso espiritual y cómo se ve tranquilo este señor y todo se ve la paz. Yo soy el spoiler de que se puede llegar a la paz cuando no se estuvo en paz. Sí. Pero el camino para llegar a la paz es un camino muy doloroso. Es un camino donde uno se enfrenta con unas versiones de uno que duele, que uno se resiste a decir, no, yo no era así, uy, fue puta así. Y no, pero eso ya está sano. Uy, no, era más profundo, o sea, yo era más malo de lo que pensaba. Claro. Y por eso duele, porque es verse en una versión que uno nunca se ha visto, uno se considera bueno. O sea, si tú te digo yo, ¿tú te crees buena persona? Tú dices, sí. ¿Quién va a decir, no, yo soy mi hueputa? Sí, claro. Nadie. Entonces, esas medicinas los llevan a eso, a esa persona, para uno ser buena persona. Yo creo que todos somos buenas personas, pero para uno en teoría ya sentirse a gusto con uno mismo. Y esos son caminos donde uno hace cuenta que, al menos de lo que yo puedo hablar, porque son los hongos los que yo conozco, haz de cuenta como hacer 20 terapias en una macro. Si haces micros, o sea, es como que en el día a día te van poniendo las cositas y tú las logras ver muy fácil, porque te levanta el velo. No tienes alucinaciones, no tienes nada, pero logras ver. Entonces, para personas que de pronto no quieran tener una experiencia psicodélica o no hayan experimentado con alguna experiencia psicodélica, es un buen camino empezar por una microdosis con alguien que sepa, con alguien que los pueda guiar. Ahorita hay cultivos de gente o sea, gente que está vendiendo microdosis compradas en un dealer de estos que venden también perico y venden otras cosas. Entonces, pues esa medicina no está intencionada. Sí, porque las personas que se dedican a esto la intencionan y viene con una carga de amor. O sea, esto viene, no es solo comerse el Sí, es hongo. diferente. Es diferente. Se necesita como alguna preparación para eso, es decir, digamos, de estas personas que intencionan y que saben, digamos, lo que están haciendo, no el dealer del que hablabas ahora. Si uno dice como, venga, yo quiero como tener esta experiencia, le van a decir como usted está preparado, usted no está preparado. ¿Hay alguna o todos, digamos, que estamos como podríamos hacerlo? Yo creo que todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que como la experiencia es tan sensorial y es tan, o sea, cuando se abre ese portal uno así como, Jesús, yo no sabía que esto existía y este mundo. Si tú quieres entender más o menos, esto no es literal, que se vive en un proceso de hongos, hay una película de los Avengers que se llama Doctor Strange. Ok.
Y en la primera etapa, cuando él llega ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero llega a la India como buscando su sanación, a él le muestran un poco el recorrido cuando ella le dice, abre tu tercer ojo, que es open your eye, y le pone el dedo acá y lo manda a hacer. Eso es más o menos lo que uno vive en un viajeo. Okay. Más o menos, más o menos. Porque entras tú a una cantidad de portales donde te encuentras mucha información, te encuentras muchas cosas, donde te das cuenta que en realidad lo que creemos verdad, que es lo que tocamos, lo que vemos, lo que leemos, no es cierto. Entonces, tienes un entendimiento tan, tan grande que para personas que nunca hayan experimentado con drogas, nunca hayan tenido una experiencia psicodélica, es mejor ir paso a paso Claro. para ir haciendo el acompañamiento mucho más suave. Yo, pues, como había consumido tanta vaina en mi vida fiestera, pues, mi psicóloga me dijo, usted la sabe pilotear, tranquilo, camine. Pero entonces es eso. O sea, yo creo que todos estamos preparados. Con quien resuene con este mensaje, pues vaya y pídale a Paula y yo le mando el dato de unas personas que realmente lo hacen con mucho amor, mucha seriedad y con mucha misión, no simplemente por hacerlo. Sí. Y que además no cobran la astronomía que están cobrando ahora todo el mundo, que es como, pucha, o sea, ¿verdad? O sea, no porque no cobren, Sí. pero porque realmente no valen los productos así. Ahí es cuando uno se da cuenta también quién está queriendo, o sea, se le volvió Que se aprovechan del tema. Estas personas tienen de misión y son adoradas, son amorosísimas, una pareja bellísima. Pero yo creo que todos estamos abiertos a la medida que resonemos. O sea, si alguien vio este video y dice, o tú dices, pucha, a mí me suena la idea, pásame el dato. ¿Qué te sugeriría si no lo has hecho nunca? Acompáñate de un terapeuta que te acompañe a integrar esa información, porque descargas muchas teras de información. O sea, Claro. es información consciente y no consciente. O sea, con el tiempo te das cuenta, pucha, sí, esto yo lo viví en tal momento. Entonces, ayuda a tener un terapeuta, pero yo creo que todos al final podemos trabajar, están a nuestra disposición. O sea, Dios las creó para eso. Claro. Si resonamos o no resonamos, hay personas que llegan a hacer sus mismos estados a través de meditación. Yo hoy estoy con una práctica meditativa con la que me inicié hace tal vez como unos 2 meses y estoy llegando a unos lugares como si estuviera teniendo viajes de hongos en una meditación. Entonces es muy bonito porque se puede llegar allá. Claro. Y entender, y me pego unos viajes y veo unas cosas y yo digo, pucha, o sea, la meditación es muy poderosa. Pero yo antes no lo podía hacer, esto Claro. fue después de un trabajo. Sí, de un trabajo. Claro. Y ahora puedo llegar a esos estados, no todo el tiempo, pero puedo llegar por momentos a esos estados, pero los hongos son maravillosos. O sea, yo seguramente este año haré otro par de hongos cuando los sienta, ¿no? Claro. Pero no es como, porque esa es la otra, la gente lo cogió como regla, ¿no? Entonces, para ser espiritual hay que vestirse de blanco, hay que hablar así, hay que hacer esto, hay que hacer hongos, hay que hacer yo. Entonces se les volvió una lista de chequeo, un to-do para ser espiritual y en realidad ahí no está nadie siendo espiritual. Total. Nada, para ser espiritual no hay nada más que hacer sino fluir y todo va llegando. La información va llegando a ti, seguramente si resonaste, porque veo que resuenas con el tema de los hongos, se te nota en la mirada como Sí, es que a mí, yo te lo pregunto porque este tipo de medicinas ancestrales, digamos, yo tomé yagé hace muchos años no lo hago, pero en su momento lo hice, no lo hice con la intención que quería hacerlo, pero sí me sirvió. Sí, me sirvió para sanar cosas que yo ni siquiera pensé que iba a sanar cuando tomé yagé. Entonces a mí ese tipo de medicinas ancestrales no las he hecho en saco roto, sé que sirven. No te niego que me da un poco de miedo abrir cosas que yo diga como, uff. Es que es tu ego, ¿no? O sea, el ego lo está diciendo, no, Sí. pues estamos bien, o sea, ¿eso para qué? Y uno normalmente cuando va a hacer esos procesos con ayahuasca, tiene mucho miedo, tiene mucha ansiedad. Claro. Es el ego. No, hombre, no es necesario. No, ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y uno dice, ay, fucha, será, pum, hasta que lo hace. Y yo, a pesar de hoy llevar varias macros, pues 20 y pico, todavía siento ese nerviosismo, pero ya entiendo que es mi ego queriéndome decir, no, me va a sacar de mi comodidad. No. Pero entonces ya como sé que ese miedo, entonces ya le digo, bueno, camine, compadre, no hay nada que hacer, vamos a hacerlo. O sea, Sí, vamos a hacerlo juntos. camine. Claro. Que es ese proceso, pero es muy bonito.
Y yo creo que regala mucha información, o sea, es que es muy sanador, o sea, bien hecho es muy, muy, muy sanador. A mí me ayuda mucho. A mí me- Sí, sí lo he escuchado y me parece súper interesante que nos cuentes tu experiencia acá en este espacio. yo te dejo el dato ahorita para que lo tengas. Claro, y vamos a tener el dato acá para los que estén interesados. Pero además, porque sé que vas a terminar ahí. Ujú. Sí, seguramente, seguramente No, sí. haré un episodio contando mi experiencia, Me porque escribes cuando los contactes, no, porque estoy seguro que vas a terminar ahí. Es que esto te veo ahí atrás en claro tu que alma diciendo, ujú. sí, 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 por ahí es, por ahí es, por ahí es. Sí, no, y realmente es que te lo pregunto porque sé que hay muchas personas interesadas en el tema y porque particularmente yo estoy interesada en el tema desde hace un tiempo, pero es que hay mucho vendedor de humo, ¿sí? Entonces eso es lo que a mí no me llama tanto la atención. Ellos son lo que te digo. Yo hice, la primera vez que hice con ellos, la hice en pareja. Ujú. Y van ellos dos en pareja. No, o sea, te enseñan el solo hecho de cómo se disponen en la ceremonia y dicen, pucha, nos falta mucho por aprender como Ujú. pareja, le decía yo a mi novia. Dice, pucha, ¿cómo nos falta? Lo hiciste con tu pareja. Sí, sí, sí. Yo le he dicho a mi esposo y le he dicho como ven, yo que no no de hongo, yo le he dicho que con el yagé, ven, porque no tomamos yagé. Uy, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé Eso qué. Y yo digo, es bueno, el alma. claro. O sea, tú conoces a tu esposo en la cara, pero Ujú. no conoces su alma. Y cuando uno se abraza en el alma, eso es otra relación completamente diferente. Eso cambia completamente paradigmas en la Sí. relación. Conoce uno también la sombra, ¿no? O sea, Claro. es que el Es alma que eso es lo que da todo. miedo, además. Pero logras tú empezar a entender muchas cosas Ujú. de tu esposo. Empiezas a decir, ah, con razón pasa esto, con Claro. razón habla así, y empieza a ser uno más compasivo con la pareja. Y empieza a entender de por qué hay ciertas cosas que uno las ve, la otra persona no las ve, porque lo que pasa con la pareja es que tú le dices, pero es el colmo que no se dé cuenta. No, no se va a dar cuenta, porque no es consciente. En el momento que tú amorosamente le haces conciencia, hace como, ahí sí ya es consciente y ahí sí ya empieza a venir el error. Mientras tanto, es un patrón inconsciente. No porque no se equivoque, no Claro. porque esto es culpa de personas. Simplemente porque ya en el proceso espiritual es lo que te molesta de tu esposo está en ti. Punto. Sí, Y viceversa a mí con mi pareja y claro. más. Lo que nos molesta en otros está en nosotros. Ujú. Entonces, todos esos que te tiran hate, en realidad están hablando de ellos, no de ti. Ujú, así es. No, este tema, seguramente ahora voy a pedirle el dato a Guillermo ¿Cómo nos para dejamos? tenerlo acá en este espacio. Y no, Guillermo, seguramente, o sea, ustedes tienen que ir al podcast de Guillermo en Tinieblas Tiene Podcast, las fotos. porque hay muchos temas. Yo acá toqué solamente dos muy por encima, sí, muy por encima, pero él habla de muchos temas que a mí me parecen muy, muy interesantes y que nos podríamos quedar acá pues un montón hablando, además porque Guillermo es un conversador increíble y a mí me encanta también echar rulo, entonces estamos acá pues pasando un rato muy, muy bueno, pero antes de dejarte ir y de despedir este espacio, yo sí quiero que nos hables de tu creación de contenidos porque tú tienes una cuenta muy chévere en Instagram y en YouTube y en tus redes sociales donde tú vas haciendo un contenido pues de valor, que es como una frase tan cliché ahora que el contenido de valor, pero es que el contenido de valor pues es el contenido de valor y no se le puede poner otro nombre. Haces un contenido muy chévere, ¿cómo te va con eso? Fue retante, Ajá. o estigmatizaba mucho a los creadores de contenido. Sí, Yo sé, es que la gana muy fácil y en realidad crear contenido tiene mucha mucha ciencia. belleza. Ya depende del contenido que uno haga, ¿no? Claro. También. Pero, ¿cómo funciona para que la gente como que entienda cuál es mi ecosistema? Yo tengo un ecosistema general que se llama En Tinieblas. ¿Por qué se llama En Tinieblas? Porque el trabajo al menos del contenido, de todo lo que yo hago, del libro que estoy escribiendo, de los eventos, es empujar a las personas de la oscuridad a la luz. Ujú. Hay muchas personas que hacen el trabajo de la luz para integrar la Sí. oscuridad y yo lo hago al revés, de la oscuridad a la luz. Ese es un poco el resumen. Ujú. Está la página que es www.entinieblas.com y ahí está, Sí. digamos que todo lo que va pasando en el ecosistema, cuando sale el último episodio, los eventos y demás. Ujú. La posibilidad de agendarse y demás. Luego vienen las cuentas que al final son como canales de comunicación. Entonces está TikTok e Instagram, que son @guillocaes, donde salen apartes de videos, donde yo cuento cosas del podcast para que la Sí, gente como los vaya viendo. extractos ahí. Ujú.
y vaya, y ahí pues también salen noticias y demás, y cosas que van pasando como en el día a día y reflexiones. Y está el canal de YouTube que se llama En Tinieblas Podcast, donde ese canal, a diferencia de Spotify, ya ahorita hablo de Spotify, es, si bien es un podcast, pero es un podcast que es una terapia en vivo. Entonces, conversar con las personas y abrir, y de ahí salen herramientas con las que las personas resuenan. En Spotify, que es En Tinieblas, Spotify y Apple Podcast, es En Tinieblas, y ahí soy yo solo, haciendo reflexiones, filosofando, y me echo cuentos, y son 15, 20 minutos máximo. Me gusta que sean como capitulitos muy comprimidos para que la gente se lleve como las ideas para trabajar. Y ese es todo el ecosistema de contenido con el que yo tengo, y próximamente pues el libro que está Buenísimo. en construcción. ¿Trabajas con alguien como que te ayuda con el tema de redes? Tengo la fortuna de tener un equipo maravilloso, la mejor manager del planeta, que es mi pareja. Chévere. Ella es la que guía todo este proceso, yo soy el producto básicamente. Ella es la que se encarga de toda la estrategia, de contactar, Genial. de hacer. Yo incluso las redes sociales no las uso a título personal, o sea, yo no las tengo instaladas en mi celular. Ah, ok. Hay una persona que se encarga de hacer todo el community, de poner los videos, de responder los mensajes y demás. Pero parte, por ejemplo, del ejercicio de sacar las redes de mi celular fue desprenderme de la vanidad del personaje, porque estaba creando un personaje con En Tinieblas. Entonces, parte del trabajo fue, no importan los números, o sea, sí importan, Claro. pero es decir, no alimentan mi ego. Entonces no va a salir de un personaje para meterme en otro, entonces me desprendo de él, y salí hace Buenísimo. como unos 5 meses, no las tengo instaladas, entonces ya vivo sin redes sociales. Pero igual ahí interactúan, cuando les escriben, responde Dani, que es la community manager, que es adorada, y ella me escribe, me manda, oye, escribieron tal cosa, ¿qué le respondemos? Preguntaron tal cosa, entonces yo respondo a través de ella. Cuando la gente tiene dudas existenciales y me pregunta cosas, pues que quieren saber cómo de sus propios procesos, yo respondo a través de Dani, pero siempre respondo para que sepa que no es que no responda. Pues desde acá, desde este espacio, le mandamos un saludo a Dani y a la pareja de Guillermo, porque lo están haciendo muy bien. Tienes unas redes muy chéveres, el contenido está muy chévere, el look, me gusta cómo lo estás haciendo, y sé que no es fácil, entonces, pues me encanta. Y sacarle tiempo, pucha, tú aquí, gran ejemplo del tiempo. Y felicitaciones a ti, muchas gracias por permitirme estar acá. Yo creo que es un gran regalo poder estar acá. Me siento súper afortunado de hablar pues con tu audiencia, contigo, de poder resonar. Gracias, de verdad, muchas gracias. No, Guillermo, gracias a ti por aceptar esta invitación. De verdad fue un placer conversar contigo. Me quedan infinidad de temas, pero seguramente podemos hacer un live, podemos hacer de pronto estar en otro espacio, me parecería muy chévere. Entonces, pues acá siempre bienvenido, de verdad, gracias por todo lo que nos contaste. Cuando quieras, aquí vengo, y cuando quieras live, todo lo que necesites. Claro que sí. Bueno, este fue un nuevo episodio en Detrás del Like, el podcast. Como siempre les digo, suscríbanse al canal de Spotify, de YouTube, y las personas que quieran estar sentadas en este espacio contando su historia, contando su proceso, me pueden escribir a www.paulacastillolenis.com. Los leo a todos y nos vemos acá para que cuenten sus historias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.